¿Logra verse la pantalla completa? Ya, perfecto. ¿Listo? Entonces arrancamos. Muchas gracias por la confirmación. Bien, nuestro curso es gestión de la cadena de suministros, ¿sí? La cadena de suministros es amplia y la tenemos en todas las empresas, sea de bienes o sea de servicios, ¿sí? Entonces, el saber cómo gestionarla nos ayuda a nosotros a volvernos incluso más rentables. Si nos volvemos más rentables, podemos ser más competitivos, ¿correcto? Entonces, no solo tiene una trascendencia dentro del ámbito logístico, ¿sí? Sino también va hasta la parte comercial, la parte financiera, cómo nosotros gestionamos nuestra cadena de suministros. La sesión del día de hoy es Pensamiento Lean Six Sigma y Metodologías Ágiles. Como les mencionaba, esta sesión nos va a dar la base no solo para la gestión de cadena de suministros, sino para distintas actividades que nosotros podamos desarrollar. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar conversando sobre la cadena de suministros, que en esta imagen brevemente la vamos a explicar. La cadena de suministros parte desde que nosotros tenemos un requerimiento, de nuestro cliente interno, del área usuaria, que está bien especificado en nuestra ficha técnica, solicitamos una cotización. Cuando arranca este proceso es que se da el inicio de nuestra cadena de suministros. Parte donde tenemos nuestros proveedores, que son nuestros socios estratégicos. Estos productos, estos bienes que nosotros compramos, pasan por todo un proceso en el que tenemos que considerar nuestra producción, tenemos que considerar los inventarios, nuestros almacenes, tenemos que considerar nuestro transporte. Dentro del transporte, ver la parte de distribución, ¿sí? La parte de transporte es bastante importante, la vamos a tocar en la sesión número 4 que nos toca gestión de distribución. ¿Por qué? Porque solemos pensar que el transporte no tiene costos que impacten dentro de nuestra cadena de suministros. Sin embargo, es el segundo costo más relevante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos nuestra cadena de suministros, tenemos que pensar en desde que cotizamos los proveedores, dónde lo almaceno, mis inventarios, el transporte, cómo lo distribuyo, dentro de mis instalaciones para iniciar una producción. Cuando ya tengo el producto final, también tengo que hacer una nueva distribución, planificar nuevamente el transporte para llegar al cliente final, ¿correcto? Entonces, toda esta gestión que existe es nuestra cadena de suministros. Y nosotros tenemos en esta clase, en este curso, buscamos ver cómo la potenciamos, cómo hacemos para que nosotros tengamos una eficiente gestión en nuestra cadena de suministros a fin de volvernos más rentables, de ser mucho más competitivos. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo claro el concepto de cadena de suministros, es importante que revisemos qué es cadena de valor. ¿Sí? La cadena de valor permite identificar y analizar actividades que son importantes de manera estratégica cuando vamos a desarrollar nuestra ventaja competitiva. ¿Qué es nuestra ventaja competitiva? Son esas características que marcan la diferencia entre nosotros y los demás proveedores. Son esas características que el cliente final dice, con el trabajo, y toma la decisión de trabajar con nosotros. Sabemos que quien nos marca el ritmo son las ventas, ¿correcto? La cadena de suministro, la gestión de los y todas las áreas son importantes, pero si no hubieran ventas, las áreas estaríamos un poco sin rumbo. Entonces, existe mucho la frase de que ventas coloca el ritmo, ¿no? Y nosotros ahí empezamos con el swing. Entonces, nuestra ventaja competitiva tiene que ser desarrollada muy a detalle y para poder fortalecerla, tenemos que analizar distintas áreas y una de las que usualmente influye bastante en nuestra cadena de valor es la gestión de abastecimiento, la logística interna, la logística de salida, la logística de entrada. ¿Sí? Entonces, teniendo claros estos conceptos, acá les muestro una imagen de la cadena de valor.
sería muy bonito, sería muy interesante que dentro de sus organizaciones puedan detallar cuál es su cadena de valor, conocer las actividades que realizan las distintas áreas, ¿no? Y ver en dónde es que la empresa en la que estoy está generando esa ventaja competitiva que la hace tan especial, ¿sí? Que la hace tan especial que al momento de enviar una cotización, para nosotros como empresa, tenemos la oportunidad de que nos coloquen una orden de compra, ¿sí? Recordemos que enviar una cotización es la oportunidad de poder tener una orden de compra, ¿sí? Bien, entonces ahora sí entramos de lleno a nuestra sesión número 1. El pensamiento Lean. Este pensamiento Lean nace a inicios de los años 80, ¿sí? Y al inicio se llamaba el conocido Just in Time. ¿A qué se refiere? Se refiere a las acciones, a lo que realizamos justo a tiempo, en el momento, ¿sí? Entonces, Lean es una filosofía de mejora continua. Por ello es que les mencionaba, no solo aplica a la gestión de abastecimiento, no solo aplica a la gestión logística, aplica a distintos proyectos, distintos procesos que nosotros vamos a desarrollar dentro de la empresa. Tiene impacto incluso en las finanzas, tiene impacto en la parte contable, en la parte comercial, ¿sí? Pero le estamos definiendo, la vamos a revisar antes de iniciar nuestro curso para que nosotros tengamos claro qué pensamiento tenemos que tener de aquí en adelante, ¿no? Las empresas, muchas empresas exitosas, se han vuelto exitosas aplicando el pensamiento Lean Six Sigma, que vamos a desarrollarlo separándola en dos partes. Uno, el pensamiento Lean, luego Six Sigma, y luego vamos a ver por qué juntos hacen una perfecta combinación, a fin de que nosotros estemos claros por qué aplicar Lean Six Sigma, ¿sí? Entonces, el pensamiento Lean es una filosofía de mejora continua que está enfocada a la eliminación de desperdicios. Entendiéndose desperdicios, todo aquello que no está generando valor a la compañía. Recordemos ahí nuestra cadena de valor, ¿sí? Toda aquella actividad que resulta ser innecesaria dentro de mis operaciones, dentro de mis actividades y que no están aportando a tener yo una ventaja competitiva, esas acciones podemos eliminarlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace una empresa pesada el tener acciones que puedan parecernos importantes porque muchas organizaciones se llenan de procesos, procedimientos, de burocracia y sienten que la empresa está caminando mejor. Pero no es así, ¿sí? Y estoy segura que les ha pasado que pensamos que mientras más cuadros, más reportes, más informes ponemos, estamos siendo mucho más organizados, mucho más ordenados, pero realmente no es así. El pensamiento Lean va enfocado a ello, a que nosotros podamos eliminar toda esa actividad, todas esas actividades que no están generando valor y centrarme en lo que realmente es importante para nosotros como empresa y que aporta a mi cadena de valor logrando una ventaja competitiva, ¿sí? Tengamos claras esos dos conceptos. Por lo tanto, tener un pensamiento Lean significa estar alerta a todas las actividades y recursos que se podían omitir en los procesos, ¿sí? Entonces, estamos claros que el hecho de llenarnos de procedimientos, llenarnos de procesos, de cuadros, de reportes, de informes, de indicadores, ¿sí? No necesariamente nos hace una empresa, una mejor empresa, y no necesariamente nos ayuda a tener una mejor gestión. Tenemos que identificar primero cuál es mi cadena de valor, cuál es mi ventaja competitiva y según ello definir las actividades que debemos realizar y eliminar todas aquellas que no me están ayudando y solamente están volviendo una empresa pesada, ¿sí? Acá mencionábamos en el concepto que está enfocada en eliminar los desperdicios, ¿sí? Entonces, acá vamos a revisar 7 desperdicios más comunes en las empresas. Uno es la sobreproducción. Cuando no estamos enfocados en que tenemos un plan de producción, un plan de ventas, y simplemente producimos y producimos sin importar realmente el por qué y el cuánto, el para qué, ¿no?
Simplemente producimos y no existe una comunicación entre áreas. Es más, el área de producción es muy probable que presione a su equipo de producción para lograr tener mayores unidades, ¿no? Pero realmente no es tan necesario, sino que no estamos enfocados en lo realmente importante, ¿sí? Muy ligado ello al sobreinventario. Tener un inventario mayor a lo necesario es perjudicial para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué significa tener un inventario mayor al que necesito tener? Cada unidad que esté dentro de nuestros almacenes, cada unidad dentro de nuestros almacenes tiene un costo, ¿correcto? Tiene un precio, ¿sí? Este precio multiplicado por N, el número de artículos que pueda tener, nos hacen un monto global, ¿sí? Un monto de dinero que va a estar detenido en nuestros almacenes, parado. Y nosotros sabemos que cuando uno invierte dinero, ¿qué es lo que esperamos? Un retorno, ¿correcto? Esperamos que tenga rentabilidad. Entonces, si nosotros tenemos sobre stock, tenemos un inventario, número de unidades, dinero parado, ¿este dinero va a tener retorno? No, no va a tener retorno porque está ahí parado, ¿sí? Y no es necesario tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nos volvemos menos rentables, ¿sí? El sobreinventario va ligado, está de la mano con la rentabilidad de la empresa. No lo habíamos visto de esa manera, no sabía que podía afectar tanto el tener unidades innecesarias dentro de la empresa. Sí, está ligada con la rentabilidad de la empresa, por dos razones básicamente. Una, porque al tener unidades ahí, tienes dinero parado, dinero que no puedes utilizar, invertir en otros negocios que te puedan dar retorno, ¿correcto? Y segundo, que nos dificulta las operaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un almacén lleno, nos hace la carga mayor, tenemos que inventariar, contar, nos aumenta los costos administrativos, ¿sí? Entonces, un sobreinventario es negativo por donde lo veamos, ¿sí? Productos defectuosos. Nos ayuda a eliminar los productos defectuosos. Muchas veces, no muchas veces, llevémonos esta frase la vamos a tener en constante en toda esta sesión, ¿sí? El principal problema de la calidad es la falta de estandarización. Tengamos esta frase bien marcada y la vamos a aplicar de aquí en adelante. Nosotros nos vamos a tocar un curso de producción, estamos tocando un curso de gestión de la cadena de abastecimiento. Sin embargo, vamos a hablar bastante de los temas de producción, ¿sí? La gestión esta aplica también para empresas de servicios, pero vamos a aterrizarla un tanto más en producción porque es donde mayores ejemplos podemos poner, ¿sí? Entonces, consideremos ello. El principal problema de la calidad es la falta de estandarización. Cuando yo no tengo productos, yo no tengo un patrón, no tengo una relación, una lista de características mínimas que debe tener mi producción, no sé, mis parámetros, no los conozco, puedo producir cualquier cosa en verdad, ¿no? Entonces, uno de las características, esto vamos a conversarlo más en Six Sigma. Sin embargo, acá es importante mencionarlo porque la eliminación de desperdicios en productos defectuosos nos lleva bastante al tema de calidad, ¿sí? Eliminar desperdicios de movimientos innecesarios, rutas, movimientos dentro de nuestro proceso productivo también. Por ejemplo, existen plantas, ¿sí? Esto como experiencia, existen plantas que fueron diseñadas de una manera cuando arrancaron sus operaciones, ¿sí? Y su proceso es 1, 2, 3, 4. Imaginemos 1, 2, 3, 4 y esta es mi planta. Sin embargo, sus operaciones fueron creciendo y sus instalaciones no. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el paso número 5
que debería ir en línea, no lo pueden colocar en línea y lo colocan al lado del 1. Entonces hace una empresa que esté desordenada porque no tuvieron un buen layout desde que arrancaron sus operaciones, o al incrementar su producción o incrementar procesos, lo que hacen no es organizarla de manera consecutiva, ¿no? Si no colocan las nuevas actividades donde tengan espacio. Entonces ahí tenemos movimientos innecesarios. El pensamiento Lean nos permite eliminar ese tipo de movimientos, ¿sí? Eliminar transporte innecesario, eliminar esperas. ¿Por qué? Porque ayuda a la mejora de tiempos. Está muy ligado a la atención al cliente, porque recordemos que implica directamente el pensamiento Lean a nuestra cadena de valor, a impulsar la ventaja competitiva. ¿Y para qué impulsamos la ventaja competitiva? La ventaja competitiva la impulsamos claramente para poder tener más ventas, ¿correcto? Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos eh, un proceso que tiene tantas cargas, tantos procedimientos, tiene tantas actividades que no generan valor, voy a generar en mi cliente largas esperas. Entonces va enfocado a eliminar las esperas, a eliminar el sobreprocesamiento también, ¿sí? Rehacer productos, ¿sí? Hacer actividades que sean innecesarias dentro de nuestras operaciones. Ahora, el pensamiento Lean tiene 5 principios claves, ¿sí? Los vamos a revisar. El primer principio, generar valor. Desde el inicio de la clase que hemos presentado desde el inicio de la clase que hemos presentado nuestra sesión, definimos nuestra cadena de valor, ¿sí? Entonces, todo gira en torno a ello, a mi cadena de valor. Cuando empecemos a aplicar un pensamiento Lean, partimos de diseñar nuestra cadena de valor. Cuando tengamos nuestra cadena de valor diseñada, ahí estos 5 principios se nos van a hacer mucho más sencillos. Pero ya al haberles presentado la diapositiva con la cadena de valor, ya estamos mucho más aterrizados a qué se refiere, ¿sí? El primer principio del pensamiento Lean es generar valor. Es decir, todo aquello que a mi cliente le genere valor es donde yo debo enfocarme, ¿sí? Todo aquello que me haga ser el elegido respecto a distintas empresas, respecto a otros proveedores, es donde me debo enfocar, ¿sí? Entender la cadena de valor. Ahora, la cadena de valor tiene que tener un valor para mi cliente, ¿correcto? Si yo entiendo la cadena de valor, tengo que saber cuáles son las actividades y cuáles son las operaciones que nosotros debemos realizar para generar valor, ¿sí? Y muy ligado a esto, a cuáles son las actividades que debemos eliminar que no nos están generando valor, que eso es muy importante, ¿sí? Entonces, segundo principio, entender la cadena de valor para poder revisar y decir, esta actividad me suma y esta actividad no me suma. Fomentar el flujo es el tercer principio del pensamiento Lean. Una vez que nosotros hemos identificado qué es lo que le genera valor a mi cliente, luego hemos podido entender la cadena de valor y tenemos claro cuáles son las actividades que para nosotros generan valor y que no generan valor, y estamos totalmente dispuestos en trabajar a retirar aquellas que no están siendo generadores de valor. Es necesario que podamos facilitar el flujo de los materiales y los productos, ¿sí? Para que podamos aterrizar, hacer realidad que todo aquello que le genera valor al cliente, lo vamos a aplicar, lo estamos haciendo, ¿sí? Producción pool. Este es muy importante. Cuando hablamos de producción pool,
nos estamos refiriendo básicamente, recuerden que al inicio les mencioné que nace el pensamiento Lean del just in time, ¿no? Entonces, cuando hablamos de producción pool, nos estamos refiriendo a la filosofía just in time, que es la producción justo a tiempo, ¿correcto? Ahora, ello relacionado a producción justo a tiempo. Pero también quiero mencionarles que se aplica a la filosofía just in time como una metodología para hacer inventarios también, ¿sí? ¿Por qué? Porque aplicado a inventarios, y ahora nos vamos un poco más a la cadena de abastecimiento, cuando hablamos de inventarios, ¿a qué nos referimos aplicando la filosofía just in time? Que vamos a hacer las compras exactas para la producción que tengo en camino, ¿sí? Es decir, no estoy manejando un stock adicional, ¿sí? O según mi política de compras tengo un stock mínimo, pero mi filosofía es el just in time. Para ello tengo una buena selección de proveedores, tengo proveedores que tienen una capacidad de respuesta inmediata, tengo proveedores principales, proveedores sustitutos que me permiten, si el primer proveedor no me respondió para que vaya alineado a mi filosofía just in time, tengo 5 más que pueden ayudarme en ello, ¿no? Y para ello tengo que tener una buena gestión de proveedores, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos aplicar una metodología just in time en nuestra gestión de abastecimiento si nosotros no hemos desarrollado una gestión previa de proveedores y una gestión de almacenes también. ¿Sí? Entonces, para aplicar la filosofía just in time, tenemos primero que estar organizados como empresa, ¿sí? Y luego arrancamos con el just in time. He tenido la experiencia de empresas que definen su metodología de inventario como a la suerte, ¿no? Y dicen, ya vamos a aplicar la metodología just in time, la filosofía just in time. Perfecto. Y luego no se tienen proveedores calificados, no tenemos los contactos actualizados, ese momento nos podemos a buscar, no existen las respuestas rápidas, entonces no estamos listos para aplicar ello, ¿sí? Bien, para poder aplicar, para poder hablar de producción pool, nosotros debemos de tener procesos flexibles y robustos, es decir, procesos bien definidos, pero que sean ágiles, que sean flexibles, que podamos trabajar con ellos, ¿sí? Que se puedan adaptar a las distintas circunstancias, pero teniendo claros cuáles son nuestros pilares. Ello es muy importante. Cambios que nos permitan cambios de productos rápidos, flujos de información eficiente y operaciones estandarizadas. Nuevamente, hablamos de la estandarización. Recordemos que para tener calidad, lo más importante es que nosotros manejemos estandarización. Si nosotros no tenemos un estándar, muy difícilmente vamos a tener productos de calidad. Entonces, con todo lo que hemos revisado, se busca reducir tiempos de respuesta a quienes dentro de la empresa y que pueda impactar con nuestros clientes. Anticipar la demanda, nos ayuda a anticipar la demanda y nos evita los costos de inventario altos, ¿sí? Y bueno, lo que ayuda es que nosotros podamos realizar, producir únicamente lo que el cliente está necesitando. Ello alineado a los 5, ¿se acuerdan? Los 7 desechos que mencionamos, que son parte del pensamiento Lean. La búsqueda de la perfección es el quinto principio de Lean. La perfección es imposible de alcanzarla, ¿sí? Lo sabemos. Sin embargo, el pensamiento Lean ayuda a acercarse a llevar nuestros procesos de manera pues correcta, nos ayuda a acercarnos a la perfección, ¿sí? Muchas empresas exitosas vienen aplicando este pensamiento, que parece muy lógico, sí, bastante sencillo, amigable, pero cuando lo ponemos en marcha, nos encontramos realmente que en nuestras actividades habían, de las 20 que tenemos listadas,
habían la mitad, el 50% que en verdad eran actividades que no generaban valor, ¿no? Y dejar de hacer una actividad que estamos acostumbrados a hacerla para poder aplicar este pensamiento Lean, no es fácil, porque este pensamiento tiene que aplicarse no solo a los directivos, no solo a los gerentes, tiene que aplicarse a todo el equipo, a toda la organización, ¿correcto? Entonces, no es sencillo, no es sencillo de manejar. Recordemos aquí algo muy importante. No siempre la manera en que he realizado las actividades en constante es la mejor manera. No siempre, ¿no? Porque siempre lo hice así, funciona, ¿no? Yo recuerdo una imagen que tenía no sé si la han visto, recuerdo haberla visto en redes, me parece. Una imagen que está un señor con su tractor y pasa un señor arando la tierra de manera manual como se hacía antiguamente, ¿no? Entonces empieza y le dice, oye, mira, te voy a ayudar para que eso sea más rápido, vamos. Y le dice, no, yo siempre lo he hecho de esta manera, ¿no? Y se perdió la oportunidad de poder acabar más rápido, de poder ser más productivo, de eliminar de aminorar sobre todo los tiempos, tener mayores ventas, ¿sí? ¿Por qué? Por ese pensamiento que muchas veces tenemos, y no solamente en empresa, también en nosotros, en nuestro día a día, ¿no? Porque siempre lo hice así, así tiene que funcionar, así tiene que ser. Pero no, podemos cambiar nuestras formas de trabajar, de actuar, de operar y demás cuando nosotros veamos conveniente las mejoras. Porque imagínense si las empresas que empezaron a aplicar el pensamiento Lean hubieran pensado que no era necesario, ¿no? O que era algo que se supone, lo veo como que se supone que se debe manejar así. No es novedoso, no, sí lo es, y nos damos cuenta que es novedoso cuando lo empezamos a aplicar, ¿sí? Bien, entonces el quinto principio del pensamiento Lean es ese, la búsqueda de la perfección, que sabemos que no es muy difícil alcanzarla, pero por lo menos nos podemos acercar a ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento Lean persigue la cultura de la mejora continua, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que trabajar e inculcar no solo a nosotros, sino a todo nuestro equipo. De nada sirve que seamos capacitados nosotros, que tratemos de llenarnos de conocimientos y que tengamos claro, ¿no? Si no estamos compartiendo la información dentro de nuestro equipo, ¿sí? Y como le menciono, se aplica a todos los niveles de la organización. Ese es el éxito de poder desarrollar el pensamiento Lean. Porque si nosotros estamos aplicando el pensamiento Lean solamente a cierto grupo de la compañía, pues no vamos a avanzar, ¿sí? Bien, ahora, hemos revisado qué es el pensamiento Lean, cuáles son sus principios, qué tiene que desechar. Entonces vamos a conversar, vamos a resumir cuáles son los objetivos del pensamiento Lean, ¿sí? Para aterrizar ya ahí en tres puntos claves el pensamiento Lean. Uno, entregar valor entendido desde la perspectiva del cliente. No vemos en el principio número 1, conversamos sobre el valor, la generación de valor para el cliente, ¿correcto? Tenemos que percibir la generación de valor, no de nuestro punto de vista como proveedor, por ejemplo, ¿no? Como empresa. Tenemos que ver desde la perspectiva del cliente, porque solo así vamos a poder brindarle lo que realmente necesita, ¿sí? Entonces, entregar valor entendido desde la perspectiva del cliente. 1. 2. Eliminar residuos, entendidos como todo lo que no aporta valor al producto final. Lo que no aporta valor al producto final y lo que no aporta valor a mis actividades en sí misma, que está generando que el personal se sienta agotado, fastidiado, que está generando que las actividades que realicemos sean más pesadas que eficientes, ¿no? Recordemos ello, que ya lo hemos mencionado, pero en verdad es muy importante. No las empresas que tienen más procedimientos son las mejores. No llevar indicadores diarios
te hace una mejor empresa. Los indicadores tienen que tener un por qué, un para qué, ¿sí? Y un análisis y te tiene que permitir que mejores, ¿no? Con ese resultado. No solamente llenar un cuadro, llenar de información en nuestros reportes mensuales, ¿sí? Entonces, eliminar residuos entendidos como todo lo que no aporta valor al producto final, lo que no aporta valor a nuestra operación, lo que no aporta valor en, en nuestra cadena de valor, ¿correcto? Que es donde nosotros partimos en el desarrollo de la cadena de valor, que es donde nosotros analizamos las actividades que nos suman y las actividades que no nos suman, ¿sí? Avanzar hacia la excelencia en base a la mejora continua, ¿sí? La perfección no es muy difícil de alcanzarla, sí, pero avanzamos hacia la excelencia, avanzamos hacia la perfección, avanzamos hacia el objetivo, hacia ser mejores, ¿correcto? ¿En base a qué? En base a la mejora continua. Entonces, a eso se refiere nuestro pensamiento Lean. Ahora vamos a pasar a hablar del pensamiento Sigma. Recordemos que en nuestra sesión de hoy vamos a tratar el pensamiento Lean Six Sigma, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, lo hemos separado en dos, ¿sí? Lean, que ya lo revisamos, y el pensamiento Sigma ahora. La filosofía de Six Sigma indica que todos los procesos se pueden definir, medir, analizar y controlar. ¿Sí? Para ello tiene un método, que es el método DAMAIC, que se llama DAMAIC por sus siglas en inglés, ¿sí? Pero acá lo tenemos definidos, lo tenemos citado, lo tenemos detallado en español porque así lo podemos explicar mucho mejor, ¿sí? Entonces, según, ¿qué es un proceso? Un proceso un proceso es el que tiene ingresos y salidas, ¿correcto? Pero nosotros nos volvemos productivos cuando lo que entra es mayor a lo que sale, ¿correcto? Eso es productividad. Cuando lo que está ingresando a X proceso tiene un valor adicional a lo que sale, ¿sí? Entonces, el pensamiento Six Sigma nos hace entender este mundo de los procesos y nos hace entenderlo y para poder nosotros, como menciona el método DAMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Acá hay algo bien importante. No es necesario, es importante aplicar el método Six Sigma ponernos antes de una acción, de eventualidad que pueda impactar de nuestra operación, ¿sí? No exactamente para corregir las acciones que no se están llevando bien, ¿sí? Cometemos el error a veces de cuando tenemos una actividad que no está funcionando, apliquemos el pensamiento Six Sigma. Sí, nos puede servir para mejorar. Sin embargo, es mejor aplicarlo antes de estar listos, estar preparados, ¿sí? Entonces, ¿de dónde nace el pensamiento Six Sigma? Para contarles un poquito de la historia. Un poquito de la historia. El CEO de Motorola dio una conferencia en la que literal expresó y dijo que era un desastre, que todo era un desastre, ¿no? Entonces ahí se quedaron todos impactados y bueno, surgió el poder crear el pensamiento Sigma, que de inicio el objetivo era el pensamiento 4 Sigma, ¿sí? ¿Qué decía el pensamiento 4 Sigma? Esto para revisar un poquito de la historia. A ver. ¿Qué decía el pensamiento 4 Sigma? El pensamiento 4 Sigma dice que el objetivo era tener 6.200 defectos por cada millón de oportunidades, ¿sí? Es decir, mejorar en 5 años 10 veces la calidad. ¿Mm?
Si a nosotros nos plantean ello hoy para nuestras organizaciones, que de pronto de inicio el CEO dice, todo es un desastre, entonces 6.200 defectos por 1.000.000 de oportunidades, es tentador, ¿no? Y que en 5 años vamos a mejorar 10 veces la calidad, pues sí, está bien, está perfecto. ¿Y cuál fue el resultado de aplicar, de poder buscar una mejora para lo que estaba pasando en Motorola ese tiempo, que a palabras del CEO era terrible, era un desastre? El resultado fue 6 Sigma, que lograron 3.4 defectos por cada 1.000.000 de oportunidades. ¿Sí? Y lograron en 10 años mejorar 100 veces la calidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un modelo de negocio importante que vale la pena copiar, ¿sí? Vale la pena copiar, y no solamente ello, grandes empresas lo están aplicando. Una de las empresas que lo aplicó después de toda esa situación que hubo en Motorola, que expresó que todo era un desastre, ¿no? Y ahí nació la solución del 4 Sigma, y al final se logró el 6 Sigma y lograron mejorar su calidad sorprendentemente, y mucho de ello basado en la estandarización. Jack Welch, que es el CEO de General Electric, él mencionó textualmente que Six Sigma había sido la iniciativa más importante desde que se había fundado General Electric. O sea, un pensamiento que nosotros podemos verlo como muy, ¿qué les digo? Muy, se sobreentiende, está bien, lo podemos aplicar muy fácil. Imagínense, para General Electric fue la iniciativa más importante desde que se fundó, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba, para el pensamiento Six Sigma, es importante anteponerse al problema, no esperar que el problema ocurra para solucionarlo, ¿sí? Entonces, si yo quiero aplicar el pensamiento Six Sigma, tengo que tener claro primero cuál es mi modelo de negocio, ¿sí? Poder definir mi cadena de valor, saber cuáles son mis actividades, cuáles son mis procesos, cuáles son mis operaciones. Parto de limpiar ello aplicando qué pensamiento. ¿En qué pensamiento empezamos a limpiar y dejar eh, listo el camino para un Six Sigma? Ahora vamos con las participaciones, para ver si estamos conectados con nuestra clase. ¿Alguien activó su micro? ¿Yasser? Sí, diga, serían eliminar los desperdicios. Claro, eliminar O los desperdicios. Sí, correcto. lo que no aporte valor, como dijo. Sí, y ese es el pensamiento. El pensamiento Lean. Correcto, correcto. Sí, yo sé que lo acabamos de revisar. Sin embargo, hago la consulta para ver si estamos conectados. El pensamiento Lean me permite eliminar, ¿no? Eliminar todo aquello, limpiar un tanto mi cadena de valor, mis procesos, para poder nosotros iniciar el pensamiento Six Sigma, por así decirlo, ¿no es cierto? Por eso es que ellos se entienden muy bien y hacen un buen match, ¿sí? Listo. Regresamos. Entonces, es importante anteponerse a los problemas. Ahora, vamos a revisar las fases de la metodología Six Sigma dentro de la metodología de Mike, ¿sí? Que es la que aplica la metodología Six Sigma, ¿sí? La metodología de Mike. Bien, entonces vamos a definirlo primero. ¿Qué es definir? Tiene 5 pasos, ¿sí? Vamos a revisarlo acá.
¿Cuáles son los 5 pasos? Parte del definir. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Sí? Definir. Se refiere a que debemos definir el problema, elaborar un planteamiento del problema, sus objetivos, carta del proyecto, requerimientos del cliente, armar un mapa de procesos del negocio, ¿sí? Teniendo definido qué es lo que nosotros queremos trabajar, no necesariamente mejorar, porque conversamos que la metodología, que el pensamiento Six Sigma no va a solucionar exactamente un problema, sino a poder anteponernos, ¿sí? Entonces, debemos tener claro cuál es el planteamiento del problema, de lo que vayamos nosotros a aplicar la metodología Six Sigma. Primero lo definimos. Después, tenemos que medir el proceso del negocio, recopilar los datos sobre el rendimiento y los problemas actuales, verificar que los datos sean confiables, y es muy, muy importante, ¿sí? Para poder medir el proceso, tenemos que saber con qué parte de la organización nosotros vamos a, qué parte de la organización es con quienes vamos a trabajar, ¿sí? Y actualizar la carta del proyecto según sea necesario. Ello se refiere a que nosotros tenemos que no solo basarnos cuando aplicamos la metodología, el pensamiento Six Sigma, no solo basarnos en la información histórica que nos puedan presentar, sino debemos recabar nuestra propia información. Y si algún procedimiento, alguna forma en la que se está llevando tiene que actualizarse, pues la actualizamos, ¿sí? La idea es tener la información lo más clara posible, lo más completa posible. Solo de esa manera nosotros vamos a poder saber qué es lo que vamos a analizar y dónde vamos a aplicar dónde vamos a poner nuestros objetivos de lograr una mejora continua, ¿correcto? Analizar la causa de los problemas. Examina el proceso y los datos que hemos recopilado en el paso número 2, que sabemos que tiene que venir de una fuente confiable, ¿sí? Muestra los datos, investiga y confirma qué es lo que puede estar ocasionando un problema o dónde debemos anteponernos para poder aplicar el pensamiento Six Sigma. Bueno, y seguir actualizando la carta del proyecto según sea necesario, ¿sí? Es dinámico, se va actualizando en constante, ¿sí? Aquí en la parte de análisis de causas del problema ingresa mucho la medición estadística. Sin embargo, no lo vamos a revisar ahora porque no es parte del curso. Nosotros tenemos la gestión de cadena de abastecimiento, pero necesitamos tener clara la filosofía, el pensamiento Lean Six Sigma y metodologías ágiles para poder partir con fuerza nuestro curso, ¿sí? Bueno, luego mejorar el proceso del negocio. Busca soluciones a los problemas y crea mapas de procesos de negocios para esas nuevas soluciones, ¿sí? Para las nuevas soluciones que podamos analizar. Adopta medidas para implementar las nuevas soluciones y continuamos midiendo la mejora. Continuamos, como este es todo un proceso dinámico, no necesariamente, no se queda estático la actividad en la que vamos, la operación en la que vamos a aplicar Six Sigma, ¿correcto? Va en constante movimiento. Y si ello va moviéndose y está ahí en constante, nosotros tenemos que estar actualizando las mediciones. Bueno, y luego, por último, llevar un control cuando ya estamos de alguna manera concluyendo nuestra aplicación. Tenemos que llevar un control. Perfeccionando el nuevo proceso y seguimos supervisando y, bueno, utilizamos los resultados de las otras partes del negocio si es posible, ¿sí? Acá encontré unas frases que me llamaron bastante la atención y decidí colocárselas en la presentación para que ustedes puedan tenerlas, ¿sí? Se refiere lo mismo a las fases de la metodología de Mike, de Six Sigma, ¿sí? En la parte de definir, al que no sabe dónde va, ningún viento le es propicio, ¿sí?
Es una frase bastante que se nos puede quedar en la mente para poder entender bien esta metodología Six Sigma y saber a qué se refiere el definir, ¿no? Fase para medir. Cuando puedes medir y expresar en números el tema sobre el que hablas, es que sabes algo sobre él. Como les mencionaba, este es un análisis bastante estadístico, ¿sí? Cuando no lo puedes hacer es señal de que tu conocimiento sobre el asunto es escaso o insatisfecho. Lord Kelvin. Ahí les he puesto también los autores de esas frases. Analizar. Tendrá usted que venir a coincidir a mi punto de vista porque en caso contrario iré amontonado de hechos sobre usted hasta que su razón quiebre bajo su peso y reconozca que estoy en lo cierto. ¿Sí? Son frases bastante amigables que nos van a permitir relacionar un tanto la metodología de Mike con el Six Sigma. Fase de mejora. Si fuera banquero, no dejaría dinero para nuevos equipos a ninguna empresa que no pudiese demostrar con evidencia estadística que está obteniendo el máximo rendimiento de sus equipos actuales. Fase de control, de controlar. ¿Sí? El retorno de la inversión de los proyectos de mejora está entre los más elevados que pueden encontrar un directivo. Y esta frase es una de las que más me gustó. ¿Por qué? Porque realmente las empresas más exitosas están aplicando el pensamiento Lean Six Sigma, ¿sí? Que parece que fuera un tanto sencillo, sin embargo, es lo que les está ayudando a poder lograr sus resultados, ¿sí? Entonces, si sabemos, tenemos referencias de empresas que están aplicando el pensamiento Lean Six Sigma. Y tenemos ahí, por ejemplo, les he citado al CEO de General Electric que dice que es lo más importante que han podido realizar desde su fundación. Entonces nosotros tenemos que tenerlo en consideración en todas las actividades que podamos realizar dentro de nuestra gestión logística, ¿sí? Ahora, vamos a hablar sobre Lean Six Sigma. ¿Por qué Lean es tan amigable con Sigma? Y acá me gustaría un tanto la participación, habiendo ya revisado un tanto nuestro pensamiento Lean y nuestro pensamiento Sigma. Pero antes me gustaría leer los comentarios de Víctor Raúl. Víctor, hemos estado ya en unas clases anteriores, ¿correcto? Porque las preguntas me las realizaste, recuerdo, hace 2 meses, recuerdo. Bien, ventaja competitiva y ventaja comparativa. Ventaja competitiva, lo que me hace distinto a lo que tengo de adicional respecto a mi competencia. Comparativa, lo que tenemos en similar y puedo comparar, pero soy mejor, ¿sí? Lo vamos a explicar así de manera rápida. El esquema de cadena de valor. Lo explicamos si nos da el tiempo al final de la clase. ¿Te parece que como voy viendo la hora, sí nos va a dar el tiempo? Entonces ahí nos metemos un poquito a ver más la cadena de valor. ¿Sí? Cadena de suministros. Cadena de valor la cadena de valor tiene que ver con el total de las operaciones de la empresa, desde la parte de gestión de recursos humanos, finanzas, la parte logística, comercial, qué es lo que genera valor dentro de tu organización. En cambio, la gestión de abastecimiento tiene más que ver sobre el proceso que tienes desde que adquieres un producto hasta que llega a tu cliente final, ¿sí? Lean igual Kaizen, justo ahí te respondió Cristian, Kaizen es igual a mejora continua, ¿sí? Todos estos conceptos están bastante relacionados porque si nos ponemos a analizar un tanto de lo que nosotros estamos revisando ahora en clase, todo aplica ¿a qué? A la búsqueda de la perfección, como mencionaba el pensamiento Lean, ¿correcto? Y con ello es la búsqueda de la mejora continua, la búsqueda de la excelencia. Uno de los 3 principios de los 3 objetivos en los que resumíamos el pensamiento Lean eran la búsqueda de la excelencia. ¿Correcto? Ya, ahora me gustaría poder escuchar la participación respecto a por qué Lean y Six Sigma
Lean y Six Sigma también son parte de la mejora continua, Kaizen, 5S, o sea, si nosotros hablamos de mejora continua, podemos mencionarles algunos, algunos conceptos, a ver. Perdónenme, acá tengo algunos. TPM, 5S, Pocayoke, automatización de tareas, son distintos que podríamos nosotros conversar respecto a la mejora continua, ¿no? Pero en este momento lo que estamos tratando es el pensamiento Lean y el pensamiento Sigma. Ahora, me gustaría que podamos participar teniendo claros estos conceptos, que podamos participar. ¿Por qué el pensamiento Lean y el pensamiento Sigma hacen tan buen match, se alinean tan bien? Me gustaría escucharlos, por favor. ¿No nos animamos a participar? Creo que voy a aplicar, ahí está, Yasser. Sería porque ambos procesos buscan la mejora continua en los procesos de cadena de suministro. Sí, sí, es importante, los dos buscan la mejora continua, exacto. ¿Por qué hacen match Lean y Six Sigma? A ver, ¿quién más? Cristian. Uno depende del otro. ¿Quién depende de quién? ¿O uno es base del otro o los dos se complementan? Buenas tardes. En mi opinión, el pensamiento Sigma es el que inicia, porque hay que hacer un análisis en todo, nuestro el negocio en el que uno se trabaje. Según lo que entiendo en el pensamiento Sigma, es como que empieza la etapa de analizar, buscar información, como que arma todo un boceto y uno aplica todo eso con el pensamiento Lean. Correcto. El pensamiento Lean te prepara, el pensamiento Lean nos prepara, Omar, nos prepara para limpiar de alguna manera nuestras actividades, ¿recuerdas? Definimos nuestra cadena de valor y podemos seleccionar qué nos sirve, qué no nos sirve, los desperdicios, etcétera. Y ahí podemos nosotros, se complementa el uno con el otro, ¿no? Empezar a medir, empezar a analizar ya los datos estadísticos y aplicar nuestra mejora continua. Omar, cuéntanos. Tengo una inquietud, quizás se salga un poquito del contexto, pero es, ¿por qué han utilizado la palabra pensamiento Lean y pensamiento Six Sigma, que tiene cierta relación en nuestro país con el pensamiento Gonzalo, que está relacionado con el terrorismo? Omar, no tiene nada que ver con el tema del terrorismo. El pensamiento Lean y el pensamiento Sigma es una metodología mundial. Cristian. Buenas tardes, maestra. Bueno, yo creo que depende cada uno del otro, porque, por ejemplo, si me baso en la metodología T-Mike y defino un problema, mido un proceso, al momento de realizar estos pasos, por así decirlo, si es que dejo de lado el pensamiento Lean, realizaría pasos sin poder analizar, por ejemplo, como dijimos, la eliminación de desperdicios, cosas que no aporten valor. ¿No? Me trataría un tema general, por ejemplo, de definición de un problema, pero sin embargo, sin evaluar
actividades que estén aportando o no valor en este aspecto. Por eso es que pienso que cada uno depende del otro, o sea, prácticamente habría un equilibrio entre ambos, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que yo, en este caso, voy a entender, por ejemplo, uno de los principios que es la perfección, si quiero tener una mejora continua, necesito definir y medir un proceso de manera también correcta. Entonces, por ese aspecto, creo que ambos pueden prepararse. Sí, correcto, correcto, exacto. De alguna manera, el Lean nos prepara el camino, aplicamos Sigma, pero luego el Lean sigue preparándonos, seguimos en Sigma y es un proceso en el que continuamos. Y al final van los dos de la mano. Y al final van los dos de la mano, ¿sí? El Lean y el Six Sigma. Ahora vamos a revisar en nuestras diapositivas por qué Dolores prepara el terreno para... Sí, como que nos prepara el terreno, nos limpia el camino, el pensamiento Lean. Y se pueden dar cuenta que lo podemos aplicar en distintas actividades, no solo en la gestión logística, ¿sí? Se aplica en proyectos, mucho de lo que vamos a ver en esta clase es más aplicable en proyectos, pero tenemos que estar con ese chip puesto para las siguientes sesiones que vamos a realizar, ¿sí? Bien, entonces regresamos a nuestra presentación. Acá les coloqué un pequeño comentario de por qué Lean Six Sigma hace tan buen match, perdón, por qué Lean y Six Sigma hacen tan buen match, hacen tan buena conexión. Por ejemplo, el Lean entrega menos costos y a tiempo, ¿sí? Porque nos decía, ¿no? Disminuir procesos, disminuir actividades que no generen valor, disminuir las esperas del cliente, disminuir los sobreprocesos, ¿no? Eso nos mencionaba el Lean. Y Six Sigma dice, sí, está bien, hay que disminuirlos, está bien, límpialo, tienes toda la razón, hazlo. Pero, acá hay algo importante, no lo eliminemos, lo eliminamos, pero el hecho de eliminarlos no quiere decir que vamos a disminuir la calidad. No quiere decir que si estoy eliminando una actividad, de mis operaciones, vamos a justificar el término de un producto, justificar con ello. Lo que pasa es que eliminamos esta actividad, entonces por ello este producto no salió como debía salir, ¿no? Entonces, el Six Sigma es quien nos da la base de puedes reducir, puedes eliminar, puedes, por ejemplo, en este caso, entregar menos costos, menores tiempos, pero no me bajes la calidad. Ni la velocidad ni los bajos costos pueden afectar la calidad. Entonces, vamos de la mano y eso es lo que los hace tan perfectos al unirse, ¿sí? Por ello es que al aplicar uno y el otro juntos, nos hace mucho más, nos ayuda a tener resultados más, nos ayuda a tener resultados más beneficiosos, ¿sí? Entonces, uno en teoría puede preparar el camino, pero van trabajando de la mano en constante, no se separan el uno del otro, ¿sí? Porque si nos enfocamos, como mencionamos acá el ejemplo, en eliminar y caminar sin una medición, sin todo ese análisis estadístico, posiblemente puede ser más perjudicial que beneficioso, ¿no? Entonces, por ello es que Lean Six Sigma determina el éxito de nuestras operaciones. Y esto está aplicado a empresas mundiales. Voy a buscar algún caso de éxito respecto al Lean Six Sigma y se los voy a compartir a través de Lucía, ¿sí? Y bueno, hay un libro que me gusta bastante, que es La Meta, que también se los voy a pasar para que veamos un tanto ese tema de la producción. No sé si lo han revisado, si hay alumnos de cursos anteriores, saben que se los he compartido antes, pero es que es un libro que en verdad nos permite analizar mucho de estos pensamientos, estas metodologías, y cuando empezamos a trabajar nuestra gestión de abastecimiento, podemos ver
que hay muchos puntos que podemos analizar, aterrizar cuando leemos este libro, que es mucho más enfocado a la producción. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué es Lean Six Sigma? Lean Six Sigma es una metodología cuyo objetivo es la mejora de procesos con el propósito de incrementar la rentabilidad y productividad de estos. El proyecto Six Sigma busca reducir la variabilidad de los procesos. ¿Para qué reducimos la variabilidad de los procesos? Ya lo hemos conversado en clase. ¿Para qué reducimos la variabilidad de los procesos? A ver. Para tener un mejor control de nuestros procesos y controlar las variables que puedan suceder. Grace, sí, es correcto también, pero Grace acá nos da la respuesta, para estandarizar. Correcto, para estandarizar. Porque estandarizar nos hace, ¿qué nos hacía estandarizar? Mejorar la calidad. Exacto. El requisito principal de la calidad es la estandarización. Recordemos ello. No solo en producción, también en nuestras, por ejemplo, mire, aplicando un poco a la gestión logística. Si yo tengo 5 proveedores que me enviaron distintas cotizaciones y no hemos revisado que estas cotizaciones tengan los mismos parámetros, los mismos atributos y demás para poder comparar y tomar una mejor decisión, si no estandaricé y tomo la decisión pensando en el precio y no me fijé que las unidades de medida de cada proveedor era distinta, no vamos a tomar una decisión correcta. Entonces ahí también está relacionada con la calidad, ¿no? Rolly, cuéntanos. Rolly, ¿levantaste la mano? Sí, profesora. Era lo mismo que quería decir, que es para lograr la estandarización de productos. Excelente, correcto. Bien, regresamos, ¿sí? Entonces, me quedo bien contenta que ya tenemos claro que la estandarización nos ayuda realmente a lograr calidad, ¿sí? Y Six Sigma busca reducir la variabilidad de los procesos. ¿Cuáles son los beneficios del Lean Six Sigma? ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son, de alguna manera, un match entre los beneficios del Lean y los beneficios del Six Sigma, ¿no es cierto? Entonces, los hemos resumido en 5 beneficios. 1, generar ahorros y reducir costos. 2, entregar a tiempo. 3, entregar productos de alta calidad, eliminando defectos, productos defectuosos. 4, incrementar la productividad. Y 5, el crecimiento en resultados financieros. ¿Sí? Tengamos nosotros en cuenta que las organizaciones, las compañías, no funcionan como áreas aisladas, funcionamos como un todo, ¿correcto? Entonces, lo que yo realizo en mi cadena de abastecimiento, lo que yo realizo me impacta en la parte financiera, impacta en la parte comercial, todo se relaciona, todo, ¿sí? ¿Quiénes participan? Participa toda la compañía en todos los niveles, tienen que participar, porque no es una metodología, un pensamiento que tiene que aplicarse solo a las jefaturas, solo a los directivos, no, tiene que ser compartida por toda la organización. Si no es compartida por toda la organización, no resulta, no funciona, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a tocar el tema de metodologías ágiles, ¿sí? Brevemente, hemos conversado respecto al pensamiento Lean y en uno de los puntos que conversábamos decía que debíamos ser como versátiles, ¿no? Tener los parámetros bien definidos, pero saber cómo actuar, ¿sí?
Mucho de ello tiene que ver con metodologías ágiles. Son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para moldar un proyecto y su desarrollo en las circunstancias específicas del entorno, ¿sí? Las metodologías ágiles está relacionada bastante a proyectos. Sin embargo, tengamos el concepto porque puede aplicarse en distintos ámbitos y lo podemos aplicar y lo vamos a revisar en todo el curso. Ahora, en un principio, esto para comentarles, el pensamiento Six Sigma, la metodología Six Sigma, se pensaba que solo aplicaba a la parte de producción, pero no es así. Aplica también a la parte de finanzas, a la parte de ventas, ¿no? Entonces, por ello es que es importante tengamos estos conceptos. No nos estamos saliendo del tema, sino que este es muy importante para prepararnos para todo lo que se viene, ¿sí? Entonces, cuando las metodologías ágiles permiten la gestión de proyectos de manera rápida y con resultados óptimos. Permite hacer las organizaciones más dinámicas, más flexibles, más adaptables y permite que puedan colaborar todo el equipo dentro de la organización. Permite hacer una organización menos burocrática, que no tenga tantos procesos, que la vuelvan pues engorrosa, ¿no? Que escape de todo lo que estamos hablando del pensamiento Lean, ¿no? Se puede aplicar a cualquier industria, ¿sí? A cualquier industria. Vamos a definir acá que existen dos tipos de proyectos. Proyectos únicos y proyectos repetitivos. Los proyectos únicos son los que, por ejemplo, se producen relojes, ¿no? Un celular que sea exclusivo, una cantidad limitada de pronto, ¿no? Un equipo tecnológico. Y se convierte repetitivo cuando empezamos a trabajar en serie. Los proyectos repetitivos se refieren a una producción, por ejemplo, acá les coloqué el ejemplo de una producción de zapatos, que los zapatos vamos a hacerlos en el mismo modelo, en distintos colores, lo vamos a hacer en distintos tamaños, en distintas tallas, en distintos colores, puede ser que el mismo modelo en distintos materiales, ¿sí? A ello se refiere. Entonces, existen dos maneras de trabajar un proyecto, de la manera tradicional y de la manera con pensamientos ágiles, que lo que a nosotros nos interesa ahora es empezar a trabajar con metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, la manera tradicional nos dice, tengo un alcance fijo, cualquier cambio que realice implique en el costo, implique en el tiempo, cualquier cambio que yo realice. Y bueno, se pasa en un plan en marcha. Sin embargo, la metodología ágil, ¿qué es lo que nos dice? El costo y el tiempo son fijos, ¿sí? Pero lo que sí varía es hasta dónde llego, varía el alcance, ¿sí? Eso me permite ser un poco más flexible y trabajar de alguna manera sin el miedo de que si hago algún cambio va a impactar duramente en mis precios, ¿no? En una metodología ágil te permite tener esa libertad de poder desarrollar algo de una mejor manera y que no necesariamente impacte en tus precios, es más, sea beneficioso, ¿sí? Y está basado en entregar valor. En la metodología tradicional se basaba en un plan ya puesto, procedimiento rígido, ¿sí? Pero la metodología ágil nos dice, estoy basado en generar valor. Todo aquello que genere valor, ¿a quiénes? A los clientes, que genere valor dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, en un proyecto tradicional, por ejemplo, se tenían, y esto me gusta bastante, veámoslo este listado como si fueran pasos enlazados uno del otro. Por ejemplo, en un proyecto tradicional van requisitos, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y producción, ¿sí? Cada uno enlazado uno después del otro, ¿sí? Entonces, cuando están uno después del otro y definidos de una manera tan estricta, ¿qué hace? Hace que no exista un trabajo en equipo, que no exista una comunicación entre áreas. ¿Por qué? Porque ya lo manejamos ya tenemos
fijo cómo vamos a trabajar. Y esto nos trae ciertos inconvenientes. Por ejemplo, que los tiempos pueden no cumplirse. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando como un todo. Se está trabajando como empresas independientes dentro de un solo proyecto, ¿no? Entonces, al final, el resultado puede darte productos defectuosos, puede darte productos incompletos, puede darte el gran problema de que no fue culpa mía, fue culpa del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que podemos ver bastante en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque aún seguimos aplicando metodologías tradicionales, ¿sí? En cambio, la metodología ágil, el proyecto ágil, tiene cada paso que puede contener lo mismo que un proyecto tradicional, pero lo tiene como logro 1, logro 2, logro 3, logro 4. Entonces, toda la compañía trabaja enfocada al mismo objetivo. Puede que no estén dentro de las operaciones del uno, pero sí conocen, sí saben, sí se comunican, sí existe un trabajo en equipo. ¿Y qué se consigue con ello? Se consigue generar valor, ¿sí? Se consigue generar valor en cada etapa del proceso y en cada etapa del producto. Es más, permite al cliente conocer el estado de manera integral, ¿sí? No el estado según un informe de acuerdo a distintas áreas y que al final se hace un Frankenstein, ¿no? Que nos ha tocado ver, estoy segura. Entonces, a eso se refieren los proyectos ágiles, las metodología ágil. Como podemos ver, la metodología ágil, el pensamiento Lean Six Sigma, la metodología Lean Six Sigma, están muy ligados y todos están enfocados ¿a qué? A generar valor, a la mejora continua, a volvernos más flexibles, a tener mejores resultados, a alcanzar el éxito, ¿sí? Para poder nosotros gestionar nuestra cadena que es tan importante, impacta tanto en la rentabilidad, tenemos que tener claro que el negocio completo tiene que funcionar de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios de una metodología ágil. La satisfacción del cliente. Mucho de esto lo van a poder relacionar con lo que hemos revisado respecto al pensamiento Lean y al pensamiento Six Sigma y al pensamiento Lean Six Sigma, ¿sí? 1, satisfacción del cliente, ¿sí? Entrega oportuna de productos a los clientes. Fortalece el trabajo en equipo, que es tan importante. La mayoría de las empresas, ¿cuál es su principal problema? La falta de comunicación efectiva, ¿sí? Ayuda a la optimización de tiempo y de dinero. Genera eficiencia y velocidad. Si trabajamos juntos, es mucho más fácil lograr resultados, ¿sí? Se tiene calidad desde el inicio del proyecto porque la comunicación entre áreas es uno solo. Se trabaja con metas, con objetivos, con grupos, no por áreas separados, ¿no? Y permite la adaptabilidad, ¿sí? Bien, esa ha sido nuestra presentación respecto al pensamiento Lean Six Sigma y a nuestras metodologías ágiles, ¿sí? Espero que haya sido la clase de su agrado. Espero que la clase haya sido de su agrado. Vamos a tener nuestra siguiente sesión el día miércoles, en la que vamos a tocar más puntos ya de alguna manera más relacionados al curso, ¿sí? Muchas gracias por su participación. Rolly, levantaste la mano, cuéntanos. Me parece que se quedó la manito levantada desde hace un momento. Bien, entonces, nuestra clase ha concluido. Muchas gracias por su participación, gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Los dejo con Lucía, que nos va a dar seguramente indicaciones finales. Sí, no se desconecten. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada, magíster, perdón por la clase